Bueno, y en esta entrevista de hoy, del día lunes, primer día de esta semana, hemos invitado a un periodista, a un escritor, a un hombre que en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha convertido en una figura ampliamente conocida, que además es un vecino de Vicente López y está dispuesto a pelear en Vicente López por la intendencia. Les quiero presentar, y para mí es un gran honor tenerlo con nosotros, a Gustavo Campana. Bienvenido, Gustavo. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Un gusto verdaderamente conocerte. Igual. Sí, te conocía desde otro lugar. Oralmente. Muy bien. Sí, se puede decir así. Vos sos periodista de profesión. Sí, señor, claro. ¿Desde cuándo? Desde 1981, o sea, voy a cumplir en noviembre 38 años de profesión ininterrumpidos. La verdad que... ¿Y cuál ha sido tu especialidad en el periodismo? Quiero decir, ¿ha sido gráfica, radial, televisiva? ¿Cuál ha sido tu mejor y más larga trayectoria? Pasé por los tres, arrancando primero por lo gráfico, arrancando por el periodismo deportivo, después rápidamente arrancó toda la etapa radial, pero en los 90 fue todo televisión. En los 90 fue formar parte del equipo que creó CBN, que fue el primer canal de noticias de la Argentina. Claro. Después vino TN, después vino Red de Noticias, claro, vinieron todos los demás, y algunos que, bueno, el caso de Red de Noticias, que ya no existe más hace muchos años. Y después Telefe Internacional. Y después volvimos a la radio. Sí. Así que, salvo los 10 años más o menos de televisión, el resto es radial y un corto lapso de arranque gráfico que era más o menos... En ese momento, principio de los 80, era como las inferiores del periodismo. Había que pasar por el periodismo gráfico, cosa que hoy ya no sucede. Ya no es así, se entra directamente a alguna de las alternativas. Sí, exactamente. Che, Gustavo, y después has publicado 3 o 4 libros que han tenido bastante éxito y de ellos se habla. Sí. Tus libros son libros de investigación. Los libros son, básicamente, yo los llamo una radio de papel. Continúa el trabajo radial a través de ese formato. Por ejemplo, Recuerdos del Peronismo son 10 capítulos de Funes el Memorioso, que es un programa que hacemos en la 750 desde 2011 y tiene que ver con 10 guiones que van desde 1943 a 1956. Prontuario y Culpables, porque son una saga, tienen que ver con la historia del neoliberalismo en América Latina, en la Argentina, y por supuesto una especie de auditoría en tiempo real del macrismo, hasta mayo de 2019, fue presentado recientemente en la feria. Y Tribunas sin Pueblo apareció en 2018 y es a 40 años del Mundial 78 toda la trama política de la construcción de ese hecho que fue soñado por los militares como la operación de prensa más grande para contrarrestar la campaña antiargentina. Así que, bueno, esos son los 4 libros. No, pero digo, son todos temas muy centrales de la política argentina. Sí, por supuesto. En algunos casos con algunos giros que hacen a la política latinoamericana. Claro. No se puede entender el neoliberalismo en la Argentina sin pasar antes por el 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado que termina con Allende, y el primer laboratorio que tira Milton Friedman arriba de la mesa para ver cómo esta teoría creada en la Universidad de Chicago podía echar raíces en el continente. Y en la realidad, porque hasta ahora no le había ocurrido más que en la Inglaterra de Thatcher. Exactamente. Che, vos sabés que en tu programa radial, el de historia que haces, Funes. Resulta que yo fui muy conocido y mi inicio en la política se hizo con Jorge Abelardo Ramos. Exacto. Y el otro día vos pasaste un largo texto, un largo párrafo, de una larga grabación de Jorge Abelardo Ramos, que se me llenó el Facebook de comentarios nostalgiosos y favorables al gesto que habías tenido de poner ese... Bueno, él es uno de los padres del revisionismo histórico en esa camada que toma, me parece, la posta de Scalabrini. Scalabrini, cuando desnuda la trama del Imperio Británico sobre la economía argentina, me parece que empieza a armar una suerte de enorme revisionismo sobre la historia mitrista, y de esa manera empezamos a discutir la historia desde otro lugar. La discutimos en tiempo presente, que esa es la gran
el gran aporte, ¿no? Que hace el revisionismo. Y después, bueno, después aparecen Pepe Rosa, el Colorado Ramos, Eduardo Luis Duhalde, claro, Ortega Peña. Me parece que esos son la construcción de una historia con pueblo y con caudillos federales. Y a partir de ese momento se discute desde otro lugar. Claro. El se aporte, eso se instaló como una corriente que no se puede ya desinstalar. No, el aporte que hacen ellos es espectacular y creo que lo que intentamos nosotros simplemente es buscar la matriz de lo que ellos hicieron, reproducirlo y de esa forma homenajearlos cada vez que ver cómo salimos sigue, al ¿no aire. es cierto?, en el presente. Pero entender, nosotros decimos que todos los secretos del presente y el futuro están guardados en el pasado. Claro. Que vos metés la mano en el archivo y de esa manera encontrás el porqué de los títulos de los diarios de mañana. Y entonces construimos en base a eso. Gustavo, pero además de todo esto que forma parte, digamos, del mundo intelectual y de tu actividad intelectual, estás metido en la política concreta, es más, en la política municipal. Sí. A ver, mi primer campaña electoral como militante es la del 83. Ajá. Por lo tanto, han pasado unos cuantos años. Y nos cuesta hacer la cuenta rápidamente. Claro, son 36 años. Uno cambia el rol, pero estamos parados en el mismo lugar. Y es más, hasta militando con compañeros de esa misma campaña. De esa época misma. Claro, algunos que trabajaban codo a codo junto con nosotros y otros que desde otro punto del campo nacional y popular se referenciaban y hoy estamos todos juntos dentro de ese frente que se llama Vicente López con Cristina, que son 20 agrupaciones, Nuevo Encuentro, Colina, PSOL, Los Irrompibles, más todas las agrupaciones peronistas y kirchneristas, y un montón de grupos que se están acercando, del Partido Comunista, Patria Grande. Veremos cómo termina la conformación de ese frente. O sea que están haciendo en Chico, digamos, en el espacio municipal, un poco la idea que hoy prima en el espacio nacional, tratar de juntar la mayor cantidad de sectores opositores posibles. Sí, y son varios los pivots, porque nosotros empezamos con esta historia dentro del universo kirchnerista y nos encontramos con que la conducción del Partido Justicialista local abre sus puertas con una idea semejante y entonces se ha convocado ya 2 plenarios y en esos plenarios va todo el campo nacional y popular, no solamente los sectores peronistas. Ahí, a mí me parece que hay una apertura necesaria a la que te invita la capacidad de destrucción del neoliberalismo y entonces en 3 años y medio han tenido una voracidad tan grande para la transferencia de recursos que te han dejado por tercera vez el país sin industria nacional, endeudado por 3 o 4 generaciones. Bueno, todo ese diagnóstico que prácticamente te muestra que la oscuridad de la noche puede ser eterna. Entonces, ante eso, bueno, está perfecto olvidar absurdas diferencias personales. O viejas, o de otros momentos. En algunos casos muy viejas, y empezar a armar otro tipo de cosas. Mi candidatura no es parte de un proyecto personal, surge de Vicente López con Cristina, de entender que para dar la discusión política yo podía ser una herramienta y me mostré dispuesto desde el primer día y de ahí en adelante seguimos construyendo. ¿Cuáles son los problemas que adolece una comuna tan próspera, para decir una palabra neutra, como Vicente López? Mirá, en primer lugar, el planteo de la campaña es que en cualquier municipio de la Argentina, desde el más grande hasta el más chico, el voto en principio tiene que ser parte de una campaña que tiene que estar absolutamente nacionalizada. Cada voto va a ayudar a terminar con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con la idea de flexibilización laboral, con la idea de profundizar la reforma previsional, con la idea de seguir metiendo presos políticos para demonizar el pasado reciente. Ese es un tema. Cada municipio tiene que aportar a esa construcción, pero además un municipio no es un compartimiento estanco, es un municipio que depende de su propia política, pero a su vez de la política que emana de La Plata en la gobernación y por supuesto también de la Casa Rosada. Entonces, el principal enemigo a derrotar es el neoliberalismo, punto 1, que además terminó con el Vicente López industrial en los 3 periodos donde el neoliberalismo reinó. Primero con Martínez de Hoz en el país 76-83, después con Cavallo, Cavallo Menem, Cavallo de la Rúa en el país 89-2001 y finalmente ahora. ¿Por qué?
porque hay que recuperar esa idea de ese Vicente López, Villa Martelli, Florida Oeste, Munro, Carapachá y Villa Adelina, que tenía un cordón industrial, sobre todo metalúrgico y textil, que se unía en lo que sería el cordón norte hasta Zárate, Campana. Sí, sí. Y el cordón textil se estiraba hasta el oeste y constituía con Villa Lincha en San Martín, y uno de los polos obreros más importantes que tenía el mundo textil en la provincia de Buenos Aires. El cálculo es, para aquellos que quieran ver cómo era la radiografía económica 75, el cálculo es que si vos sumabas la cantidad de obreros de la UOM y de la Asociación Obrera Textil en Vicente López, esa suma era más grande que la cantidad de pobladores que tenía el partido. Entonces, quiere decir que había otro Vicente López, claro, hasta el cambio de matriz económica que llega de la mano de Martínez de Hoz para terminar con la sustitución de importaciones. Bueno, ¿qué pasó durante el periodo de Jorge Macri? Cerró Bangó, PepsiCo, Atanor. Esas tres nada más, que son la locomotora del enorme cierre que se ha dado de empresas, talleres, pymes y comercios, fue nada más que perder 1.500 obreros. Todo eso genera que se muera el círculo virtuoso de la economía. Son 1.500 tipos que dejan de consumir comercialmente en Vicente López, aunque muchos de ellos no vivan allí, claro, dejan de hacerlo, y además se muere la pata tributaria. Entonces hay que empezar a observar que Vicente López fue otra cosa. Scalabrini, cuando escribe aquello de El subsuelo de la patria sublevado, es un texto mucho más largo, sí, y habla de 7 u 8 lugares desde donde salieron los obreros, y dice, entre otras cosas, las manufacturas de San Martín y Vicente López. Entonces nosotros recuperamos con un mapa de todas las empresas desaparecidas, recuperamos un poco esa memoria que no es tan lejana. Estamos hablando del 75. Claro. Y muchas de ellas sobrevivieron hasta principios de los 80. Claro, claro. Colorín, Ibarra, La Hidrófila, Lilombi, qué sé yo. Todas además, las nombres icónicos de la industria. Primera línea, claro, en muchos casos. Claro. Virulana. Bueno, lo que hay que hacer es recuperar en principio y a través de un plan económico que estamos haciendo, porque no es un presupuesto, sino un plan económico, para entender que, bueno, frase de Perón, la economía nunca es libre, o la maneja el Estado en favor del pueblo, o la manejan los mercados en detrimento del mismo pueblo. Entonces, ser el eje rector de la economía para cuidar la industria, para cuidar el comercio, para cuidar las fuentes de laburo, y ponerlo, qué sé yo, a disposición de las fuerzas productivas. Bueno, de eso se trata. Vamos a ir a un corte, Gustavo, dale, y vamos a seguir con el tema Vicente López después del corte. La idea es cómo se pone en marcha un programa de esta naturaleza en un espacio que es casi residencial. Muy bien. Ya venimos en Noticias 3.0, no se vaya.